conversar hoy sobre cine centroamericano. Es una intención que tenía la Cinemateca desde hace rato. Era realmente empezar a conocer ese cine que es tan cercano a nosotros y que ha tenido una evolución en las últimas 2 décadas muy fuerte, y que realmente desde que empezó el cine colombiano también a buscar su camino, hemos estado de alguna manera siempre conversando con el cine centroamericano en talleres, en cursos, y siempre viendo esa inmensa necesidad y ese inmenso deseo que tiene Centroamérica por tener un propio cine. Han pasado ya muchos años, han pasado realmente 18 años de este siglo XXI, y podemos decir, por los efectos que vemos en los festivales y por la presencia de algunas grandes películas y hermosas películas, sabemos ya que sí existe ese cine, que existen autores y que ya es un cine que empieza a tener una mayoría de edad, ¿cierto? En algunos momentos, en algunas películas. O sea que esos sueños de empezar, ese deseo de conocer esos talleres a donde íbamos, que de pronto los cineastas centroamericanos estaban todavía apenas balbuceando un lenguaje, eso ya pasó. Estamos entonces aquí en la Cinemateca Municipal de Medellín, lanzando esta primera muestra. Es una muestra pequeña de 5 películas, pero lo importante es la persona que acompaña esta muestra, y la verdad es que María Lourdes Cortés, desde que yo la conocí en el Festival de Biarritz, pues inmediatamente, no solamente por las conferencias que estaba dando y demás, sino por el ímpetu, por la pasión y por el hecho de haberse ella asumido, digámoslo, como la tarea de de hacer conocer este cine, pues hizo que yo pensara en invitarla, apenas la conocí, en invitarla, además por la necesidad de pronto de conocer este cine, de tener este cine ya en nuestro horizonte, en nuestra mente. Ella es realmente una invitada idónea, de lujo, para introducirnos en el cine centroamericano. No sé, María Lourdes, de pronto darte a conocer. Bueno, María Lourdes estudió literatura en Costa Rica, luego viajó a París, a la Sorbona, a estudiar literatura y cine, y digámoslo, a partir de ahí ha escrito libros tan importantes y tan interesantes, digámoslo, para Latinoamérica y para Colombia, como un libro que se llama Cine, Gabo y el García Márquez y el cine, ¿cierto? Sí, Amores Contrariados, García Márquez y el cine. Exacto. Siempre les pongo un título así como enredadito y luego un subtítulo más normal. Sí, y entonces vamos a conocerla a ella también, ¿cierto?, en su trabajo, porque no solamente es estudiosa del cine centroamericano y del cine del Caribe, ¿cierto?, y del cine latinoamericano. Ella da clases de cine latinoamericano, da clases también de apreciación cinematográfica, pero lo hace a través del cine latinoamericano, o sea que es una conocedora tremenda del cine latinoamericano. Pero no solamente eso, sino que ella ha sido también productora y ha creado una fundación, ¿cierto? Ahora nos explicas un poco muy bien. Sí. Si quieres, cuéntanos un poco, o sea, así como para empezar, bueno, o sea, ¿cómo es tu Primero, agradecerte por la invitación y agradecerle a la Cinemateca Municipal de Medellín y a ustedes por estar acá. Realmente estoy muy contenta. Pareciera que es la misión, acabas de decirlo, la frase exacta. Hace 15 años yo estaba empiezo con una anécdota, en un festival, en el Festival de San Sebastián en España, que es un festival así, clase A, ¿verdad? Y con gente muy importante y qué sé yo. Entonces hice una pregunta y dije, hice una especie de pregunta, chiste, broma. Les doy una lavadora automática al que me diga el título de una película centroamericana. Y yo dije, si alguien la dice, no sé qué hago porque no tengo nada, ¿no? Y silencio absoluto, era una sala llena así, ¿verdad? Hoy estamos acá
nosotros, y eso demuestra que ya existe el cine centroamericano. Es decir, en ese momento no existía, no había, es decir, estaba empezando, había unas semillas por ahí, una gente desesperada por hacer cine, ¿verdad? Entonces, el hecho de estar acá 18 años después de en la década de los 90 solo se hizo un largometraje en todo Centroamérica, ¿verdad? Estar acá, y ya voy a hablar un poquito más de mí, significa que se logró este cometido. Así es que de verdad muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por su presencia. Pues estudié cine y literatura y también fui productora y también jalé cables y también hice casting y tuve montones de dolores de cabeza como productora y ¿verdad? Y la locura de lo que es el cine, hasta que dije basta, voy a escribir sobre cine, voy a trabajar el cine, pero desde la academia o desde otro lugar más tranquilito, lo que no significa que me haya tranquilizado. Tuve una fundación durante 12 años que se llama Sinergia, que es una fundación que armamos para apoyar el cine de Centroamérica y Cuba, el cine joven de Cuba. Puse un límite no de edad, sino de que ningún cineasta podía participar si tenía más de 2 largometrajes, porque no había ningún centroamericano que tuviera más de 2 largometrajes. Cubanos sí, lo que no quería era que los grandes cineastas cubanos, digamos, cogieran la plata para los pobres centroamericanos, ¿verdad? Eso fue hace 15 años o 16 años y durante 13 años funcionamos con apoyo de la organización, de una organización no gubernamental holandesa, IVOS, y la Fundación Ford, y también un poco de plata de Suecia y de Suiza y de España, y si había algún millonario en la sala, pues ahí yo me le acercaba y le pedía plata para el cine de Centroamérica. Eso es Sinergia, y de Sinergia muchas de las películas que vimos en esta muestra fueron apoyadas por Sinergia. Sinergia apoyó la película Xcanul, que no sé si han oído hablar, que fue la película que ganó el Oso de Plata de Berlín y 47 premios más. Es la película más premiada, pero también apoyó a Julio Hernández Cordón, que es un realizador guatemalteco-mexicano que vivió en Costa Rica y que nació en Carolina del Norte, o sea que es un poco de todo lado, que lleva ya 8 películas en 10 años, 8 largometrajes, y ha sido tremendamente exitoso, y que se lo estoy vendiendo a Víctor para que lo traiga el próximo año y traiga su película, y ahí hay una carita diciendo sí, así es que ya tenemos una espectadora para julio, y eso, bueno, eso fue Sinergia. El cine centroamericano, ¿saben algo más o menos? Bueno, en todo caso, estoy aquí para contarles, ¿no? Como les decía, en los 90 se hizo un solo largometraje, El silencio de Neto, en 1994, de Luis Argueta, de Guatemala. Una película que tuvo alguna resonancia, ganó algunos festivales, pero fue todo en toda la región. Y eso fue como lo que podríamos decir la paz, pero en un sentido terrible, porque en los 70s y en los 80s sí había habido institutos de cine y había habido mucho movimiento, sobre todo por la revolución sandinista, por la guerra en El Salvador, por la represión en Guatemala, en Panamá por la lucha por el canal de Panamá, en la época de Torrijos, inclusive en la pacífica y tranquila Costa Rica se había hecho mucho cine, un cine crítico, un cine de contenido social muy fuerte. Y después de esa efervescencia, de esa ebullición, el silencio, literal, el silencio de Neto. Entonces, lo único que se hacía era o publicidad o documentales para estas agencias de cooperación, pero que te pedían, bueno, tiene que ver el tema de la mujer, pero de esta forma, pues como institucional, ¿no? Entonces, hubo como un gran vacío, ¿verdad? Sin embargo, fue una época también en que se fueron formando gente joven en escuelas, sobre todo en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, y vinieron con muchas ganas de mostrar aquellos cortitos de final de carrera que habían hecho, y se fue
fueron formando muestras y festivales, ¿verdad? Y vinieron las nuevas tecnologías y de pronto vimos y hizo como boom, ¿verdad? En el sentido de que hoy podemos hablar de 200 largometrajes en Centroamérica y claro, hay mucha comedia neocostumbrista fácil, ¿verdad? Para ver y digerir y punto, ¿verdad? Pero hay joyas que podemos ir sacando de esa gran producción, ¿verdad? Y de eso es un poco lo que quería también en esta muestra, ¿verdad? Evidenciar esas joyitas que encontramos tanto en la ficción como en el documental. Pero yo te pregunto, tú escribiste ese libro que ahora nos mostraron, un libro así, una Biblia inmensa. Yo creí que yo se lo había regalado a Víctor, me muero de la vergüenza. No, pero bueno, te lo pero mandaré. Es un libro muy lindo, ahora lo conocí, es un libro tremendo, en donde uno realmente ve que esta mujer pues ha realmente trabajado ese cine que se llama La pantalla rota. Sí. ¿Y de qué hablas en ese libro? O sea, realmente un poco lo que ibas a hablar hoy era de todo lo contrario, de la pantalla luminosa. O sea, ya cuando ya existe ese cine. ¿Y la pantalla rota de qué hablas? ¿Qué es la gente me preguntaba que si era una novela, que de dónde había hecho un libro, una historia del cine centroamericano, de un cine que no se veía, ¿verdad? Me decían que te lo inventaste, ¿no? Mira, básicamente de un primer cine que hay en todos los países, ¿verdad? En los países dictatoriales como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, hubo muchos noticieros que dejaron documentos importantísimos sobre la época, ¿verdad? Este cine se ha ido retomando y releyendo, digamos. Luego un cine artesanal nacionalista como Bajo el Sol de Antioquía, así se llama, Bajo el Cielo de Antioqueño, por ejemplo. Sí. Ese tipo de películas, no todos los países tuvieron esa película, ¿verdad? Al calor de mi bohío se llama La Panameña, bueno, en Costa Rica se llama El Retorno, en Nicaragua en Guatemala se llama El Sombrerón, ¿verdad? Pero bueno, en casi todos los países. Más allá del trapiche se llamaba aquí más también. Allá del trapiche, como más allá del Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande, sí, exactamente. Allá en el Rancho Grande. Bueno, este tipo de películas donde uno trataba de mostrar que era una película hecha en el país, ¿verdad? Y las costumbres, bueno, un poco ese cine, ¿verdad? Que fue muy artesanal, pero a la vez muy importante de verse. Sin embargo, se hizo una película y luego durante muchos años más no se hicieron más, ¿verdad? Luego hay algunos cineastas que yo diría cineastas de autor, como Alejandro Coto, como Sami Cafati en Honduras, Alejandro Coto en El Salvador, ¿verdad? Curiosamente Guatemala y Costa Rica, que son los países, digamos, más desarrollados en algún sentido y culturalmente, no tienen cineastas de autor, tienen más, siempre intentaron un cine más industrial, más parecerse a México, si se quiere, ¿verdad? Entonces un poco ese cine y ese cine que también hablo de ese cine que copiaba México y que lo copiaba en Guatemala y en Nicaragua se hicieron películas así, evidentemente, ¿verdad? Hay unas películas que parecen realmente María Candelaria, ¿verdad? El Indio Fernández, o sea, películas que parecen películas mexicanas, esa influencia del cine mexicano nos duró hasta todavía este siglo. Y hablo del cine que se hizo durante la época de crisis, de la revolución, el cine revolucionario, ¿verdad? Documentales fundamentales como Patria Libre o Morir, de Víctor Vega y Antonio Iglesias, o El Salvador, el pueblo vencerá, que ganaron muchísimos premios internacionales en esa época, o largometrajes como Alcino y el Cóndor, de Miguel Litín, que hablábamos temprano, que estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera en el año 83. Entonces, un cine que tuvo fuerza, que uno decía ya va a haber una industria, pero que sucedió, como les decía, entre los 80s y ya se firman los acuerdos de paz o cae el sandinismo y se acaba y lo que queda es, bueno, la llegada del video y
algunos intentos de cortometrajes o de documentales cortos, pero no una cosa de creación hasta a partir del 21, que con las nuevas tecnologías, bueno, a los inicios inclusive con cine, ¿verdad? Pero que viene como una oleada de gente joven a decir, yo hago cine con $5,000 y a ver qué pasa. Y de pronto pasa que la película estuvo 10 semanas en cartelera, que eso es una cosa increíble en un país donde el 99.9 de películas que se ven son de Hollywood. Es decir, tenemos una sala de cine en todo el país, una, es más, estoy mintiendo, son dos, porque ahora esa sala hizo una salita chiquita. Entonces tenemos 2 salas de cine en todo Costa Rica para ver cine que no sea de Hollywood, ¿verdad? Ni siquiera hablo de cine de Estados Unidos, ¿verdad? Que no sea el gran cine, los Avengers, ¿verdad? O las películas de animación, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se llama? Empezaron a hacerse películas, como te digo, con grandes presupuestos. Tenemos la gran producción con Colombia del Amor y otros demonios, no sé si alguno de ustedes la vio, es una costarricense que García Márquez le dio los derechos de la novela, ¿no? Que es una película, Hilda Hidalgo, que es una película que costó $2,5 millones, es una película absolutamente desproporcionada para nosotros. Es decir, cuando me decías hoy cuánto cuesta una película en Costa Rica, bueno, una película en Costa Rica puede costar entre $200,000 y $500,000 y está re bien, ¿verdad? 2,5 millones era como decía un jurado en Sinergia, la big movie, ¿verdad? O sea, la gran película, esa nosotros no podemos ayudarla porque, y bueno, se hizo y realmente nosotros estamos muy orgullosos de esa adaptación dentro de todo, lo que es el cine de las adaptaciones de García Márquez, que como contaba Víctor, hice un libro también, pues es como una maldición adaptar a García Márquez, ¿verdad? O sea, yo de hecho le iba a poner al libro, pero después pensé que no iba a vender nada, le iba a poner La Pasión Maldita, porque es como que todos los cineastas quieren hacer una película de García Márquez y se embarcan, y por dicha no te dio por ahí, ¿verdad? Y no funciona, porque no funciona, muy, muy poco. Bueno, en todo caso, Del Amor es de las que mejor funciona. Y bueno, estamos entonces en esa efervescencia, ¿verdad? Presentamos 5 películas ahora, ¿verdad? Ixcanul, que es de Jairo Bustamante, su ópera prima, y ya la actriz está trabajando en una serie en México de La Malinche, y además ganó ayer, le dieron el premio en los Fénix, que ganó Colombia, felicidades. Con Pájaros del Verano. Por cierto, felicidades, ganó Colombia, pero le dieron un premio a la actriz de Ixcanul, de, no sé, mejor algo de la personalidad o no sé, ¿verdad? Y es una actriz natural, es decir, no era una actriz con formación ni nada, ¿verdad? Presentamos La Yuma también con una actriz natural, que es una película nicaragüense, la primera película nicaragüense que se hizo en 21 años, es decir, desde el año 88 hasta el 2009, creo que es por ahí, no se había hecho ninguna película. Fue un éxito de taquilla en Nicaragua, en Costa Rica también, pero en Costa Rica la versión pirateada, porque tenemos muchos nicaragüenses, tenemos como 500,000 de nicaragüenses. Tratamos de presentarla, digamos, normalmente y todo el mundo, La Yuma, ya la vimos, pero ¿cómo? Bueno, pues en el mundo del cine pirata, que realmente yo también he descubierto que es muy prolífico y muy bueno también. Con tal de ver la película, que se vea. Yo no tengo problemas y creo que la directora tampoco tuvo problemas, ¿verdad? Luego mostramos Medea, que es una película costarricense chiquita, que ha tenido mucho éxito, también ha ganado algunos premios, sobre el drama de una joven embarazada, que no sabía qué hacer un poco con su cuerpo, con su niño, con su niña, con su bebé, muy dura, una película que incomoda al espectador,
que la gente, Costa Rica es un país muy conservador, donde obviamente el aborto no es ni se discute, ni siquiera se está empezando a discutir el aborto terapéutico y es, bueno, es como la marihuana, o sea, es como tabú, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? No se habla. Y dos documentales, uno, el panameño Invasión, que es de Abner Benaín, que también hizo una coproducción con Colombia de una película, de una comedia divertidísima, simpaticísima, que se llamaba Chance. No sé si alguno oyó hablar de esa película, que era de dos empleadas domésticas que secuestraban a la familia. Es fantástica, divertidísima, no es una buena película. Invasión, su Pero documental. tú me decías que es tu película favorita en la vida. De la vida, porque me hace reír muchísimo, pero Invasión, su documental, sí es muy buen documental sobre la invasión de los Estados Unidos para pescar a Noriega, ¿verdad? En el 20 de diciembre del 98, ¿verdad? Y luego María en Tierra de Nadie, de Marcela Zamora, una salvadoreña, sobre la inmigración de centroamericanos a Estados Unidos y sobre todo el paso por México. Del 100% de centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos, solo llega el 25%. El resto o los mutila la bestia, el tren que atraviesa los 5.000 kilómetros, o los matan los mareros, o se mueren en el desierto, ¿verdad? Es decir, es muy poca el porcentaje que llega a Estados Unidos, ¿no? Y ahora con la caravana, ¿verdad? Es una película que tiene una actualidad terrible con esta caravana de hondureños que ya llegó a México, ¿no? Esos también son más o menos los temas, ¿verdad? Del cine centroamericano. De Honduras no trajiste nada realmente. Te das cuenta que no, y fue triste porque me encanta Honduras, pero no encontré realmente una película hondureña hecha por hondureños, porque está Sin Nombre, que es una maravilla, pero es hecha por un gringo. Está la vida breve y precoz de Sabrina Rivas, que es también sobre una hondureña en Guatemala que quiere pasar, ¿verdad? Hay muchos documentales sobre inmigración, pero hechos por Gael García Bernal o por otras personas, donde entran hondureños, pero hecha por hondureños. No encontré una película como realmente a este nivel, todavía estamos a eso. Cuando mostré que venía para acá y cité las películas, los hondureños me brincaron, no te voy a decir que no, y les dije, por favor, pásenme algo, ¿verdad? Y bueno, me pasaron una una coproducción con Estados Unidos, pero realmente que es para la segunda muestra de cine centroamericano. pero no, Honduras es el país que está, digamos, más atrasado en términos de producción cinematográfica. Ahí sí. Yo hubiera querido traerte las 6, ¿verdad? Pero no, como te digo, esta está bien, esta que me pasaron, Olancho, se llama, es sobre unos músicos que tocan narcocorridos, y uno se tiene que ir a Estados Unidos para poder salvarse, porque hizo un narcocorrido a favor de un patrón, y el otro lo amenazó que si no le hacía el narcocorrido a él, lo mataba, y entonces el tipo tuvo que salir huyendo. Está muy bien, pero como te digo, no es de un hondureño, ¿verdad? Por ahí va, por ahí voy. Dime. Yo te pregunto, digámoslo, tú me decías que el cine costarricense tiene, digámoslo, como una característica, y es que es una sociedad, ¿cierto? Y un país que no ha tenido grandes guerras, digámoslo, no ha tenido grandes dramas, ¿cierto? La violencia ha estado contenida, ustedes son un país sin ejército. Tú misma cuando ves el ejército en las películas latinoamericanas te sorprendes, porque ustedes no tienen esa sombra y ese enemigo, digámoslo, de las reivindicaciones sociales y demás. Entonces me decías que el cine costarricense tenía esa característica, que era de pequeños dramas. Exactamente. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Porque es interesante, o sea, es preferible tener un cine de pequeños dramas. Sí.
¿O qué piensas? Por lo menos estamos produciendo mucho. Por un lado, tenemos la comedia neocostumbrista más exitosa de todo Centroamérica, que tuvo casi 800,000 espectadores en un país de 5 millones, Increíble. que se llama Michael Jordan de Viaje Perdido, así, Michael Jordan, escrito así. No, de viaje perdido, nosotros tenemos la expresión de decir que alguien está de viaje perdido. ¿Qué es? Que es como totalmente perdido. Bueno, esa película es un fenómeno porque no sucede, mira, revisé en Argentina, revisé en México, que una película local sea más exitosa que el taquillazo hollywoodense. Le ganó como por 400,000 espectadores, 300,000 espectadores. Por un lado tenemos ese tipo de cine, no mucho, pero sí tenemos comedias, ¿verdad? ¿Y qué tenía esta película que tiene? Pues sería como si en Colombia una película tuviera 6 millones de espectadores. ¿Cuánto es lo máximo que ha tenido una película hollywoodense? Más o menos. Por ahí hacia, no sé, de pronto 2 millones de espectadores. ¿Ah? 5 ¿Sí? millones, bueno, como que hubiera tenido 8, exactamente. Una cosa así, que 1 de cada 4 costarricenses más o menos fue a verla. A ver, te pueden decir que era muy divertida, sí, pero hay otras divertidas. No. Presentaba, y eso es muy importante cuando decimos que Costa Rica no tiene ejército y todo eso, no significa que no tenga violencia, que no tenga disfuncionalidades enormes, pero contenido. Presentaba una Costa Rica idílica que ya no existe y que posiblemente nunca existió, pero que el costarricense la ve Costa Rica así, primero como diferente al resto de Centroamérica, ¿verdad? Como una Costa Rica blanca, como una Costa Rica trabajadora, una Costa Rica trabajadora en el campo, ¿verdad? El campesino todavía utópico, más allá, ¿verdad? Idílico, perdón, más allá, la ciudad todavía como una cosa peligrosa y el campo como la cosa idílica, la religión católica como la religión, punto, la religión, ¿verdad? El personaje es un personaje, Michael Jordan es un personaje campesino, blanco, trabajador, casado, tiene 9 hijos, todo es exagerado, ¿verdad? Uno se llama Michael Jackson, por supuesto, ¿verdad? Y muy religioso. Acabamos de tener unas elecciones hace 10 meses donde casi que tenemos de presidente a un candidato evangélico. O sea que… Bolsonaro. Uy, sí, un mini Bolsonaro, exactamente. Por otro lado, del resto de 50 películas que yo analicé para un libro sobre cine costarricense, todas las películas donde aparecía una familia, la familia era disfuncional. En cambio, en Michael Jordan era una gran familia, con abuela y con papá y con mamá y con chiquitos y con todo, ¿verdad? Entonces, claro, mostraba una Costa Rica que la gente creía que podía todavía existir, ¿no? Entonces, la gente iba a ver la película 2, 3 veces, ¿verdad? Iba gente que tenía 40 años de no ir al cine, ¿verdad? Es eso, porque nosotros nos vendimos durante mucho tiempo como un país excepcional, diferente, la Suiza centroamericana, el Jardín de las Américas, todo eso. Eso era lo que mostraba. Es decir, el tipo va a Europa y vuelve y dice, como dice una canción típica costarricense, que mi madre siempre decía, no, yo no envidio los goces de Europa. Mi mamá decía, yo sí los envidio. Pero bueno, lo que quiero decir es que era como una idealización completa del país. Por eso esa película fue tan exitosa. Vamos a ver ahora, viene la segunda parte, bueno, una segunda parte. No sé si tendrá tanto éxito, pero mi teoría es que era realmente esa idealización lo que hizo que la gente la disfrutara tanto. Obviamente era una comedia, obviamente era fácil, sí, pero sobre todo vernos en esa Costa Rica que creímos que éramos y que todavía seguimos sosteniendo un poquito, ¿verdad?, el discurso, a diferencia de Nicaragua o El Salvador o de Honduras o de Guatemala, ¿verdad? Panamá es otra historia. ¿Y cuántos espectadores tuvo Medea, por ejemplo, para entender cuánto Medea qué público tiene? podrá, una película que haya ganado premios internacionales y que haya ido a festivales y que haya tenido premios, etcétera, puede tener 3,000 espectadores, 5,000. Ahora tuvimos un exitazo con 15,000. Y esta película tuvo 770,000. No, impresionante. Impresionante.
Sí. La que sigue a esa, 170,000. Y era la historia de Keylor Navas. ¿Saben quién es Keylor Navas? Por favor, ¿verdad? Nuestro portero del Real Madrid, que Cristiano Ronaldo se lo quiere llevar a la Juventus. Importantísimo detalle, porque lo tiene manqueado, ¿verdad? Entonces, la vida de Keylor Navas, ¿cómo no iba a ser la segunda más taquillera? Pero 170,000, muchísimo por debajo, ¿verdad? Él quería preguntar y me gustaría que fuera así como, sí, claro. ¿verdad? No era preguntar, sino comentar. Sí, comentar que también creo que parte del éxito de Michael Jordan tenía que ver con que los tipos salían en la televisión todos los viernes, ¿verdad? Y era la primera vez que se aplicaba esa fórmula en el cine. Claro, pero luego se hizo otra que se llama El lugar más feliz del mundo, con tipos de la televisión, y no funcionó, y fue carísima, y no funcionó. Yo creo que, claro que el hecho de que saliera en la televisión, el hecho de que fuera una comedia, todo eso contribuyó, pero a tal nivel, como te digo, El lugar más feliz del mundo, con la farándula total, ¿verdad? Y tuvo 100,000 espectadores. Se hizo una sobre el gran éxito del fútbol que tuvimos, que fue Italia 90, cuando Costa Rica llegó a octavos de final, o qué sé yo, y tuvo también 100,000 espectadores, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser algo más. Yo creo que ahí un poco, por eso yo tiro la cosa de la nostalgia, pero por supuesto que también el hecho de que fueran cómicos de televisión, habían ido labrando, tenían 10 años de salir en televisión. Sin embargo, como te digo, se intentó, inmediatamente salieron otra película con la misma fórmula y no funcionó. Por dicha, porque no estaba tan... O sea, Michael Jordan, de alguna manera, a diferencia de las películas que se hacen en Honduras por montones y que son exitosísimas con gente de la tele, que son mal hechas, Michael Jordan fue cuidadita de alguna manera. Costó $200,000, ¿verdad? No 20,000. Yo no sé si saben, por ejemplo, que el presidente de Guatemala salió de una comedia de televisión que luego se hacía comedia de película. Hizo una película que se llamaba Un presidente de asombrero, hablando de lo importante que eran los presidentes honrados, qué sé yo, y buenos, y campesinos, y qué sé yo. El tipo llegó a presidente y está absolutamente cuestionado, ¿verdad? Y el hermano... Por ser actor, solamente por ser... No, por corrupto. No, perdón, no. Llegó porque... No, lo puso la derecha. Pero llegó por estar en esa película. Claro, porque tenía montones de películas, porque salía en televisión, porque era muy conocido, lo puso la derecha y el tipo ganó requete, ¿verdad? Y ahora está cuestionado y es como realismo mágico, porque había hecho una película diciendo todo lo bueno que iba a hacer como presidente. Increíble. Llegó a ser presidente y plop, no era como... María Lourdes, yo te pregunto, ¿hay identidades en estas nacientes cinematografías? Porque de todas maneras Centroamérica es un lugar lleno de contradicciones, sí, de identidades antiguas, de una naturaleza también, y también de problemas enormes políticos. Sí. Hay una identidad Hay identidades. Sí. Hay, ¿verdad? Centroamérica, yo hablo de Centroamérica porque hablar de Costa Rica, comillas, no vende. Es decir, porque yo me he dado cuenta que tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que nos diferencian también, pero que somos tan pequeños que realmente vale la pena hablar de toda la región, ¿no? Entonces hay identidades. En Ixcanul viste todo el mito, es la primera película que es completamente hablada en cachiquel. Es la primera vez que es una película hablada en una lengua indígena, toda la película, ¿verdad? A la vez tenemos otra película guatemalteca que está hablada por pedazos en otra lengua. Y esas dos lenguas no se entienden entre sí, por ejemplo, y tampoco con el español. Las películas, hay mucha película ahora, muchos documentales y re buenos, de verdad, que están haciendo jóvenes sobre la memoria de la guerra, de la revolución, tanto la revolución sandinista como la guerra del Salvador. Pienso en Mercedes Moncada con Palabras Mágicas, pienso en Marcela Zamora con Los Ofendidos, El Cuarto de los Huesos y bueno, María en Tierra de Nadie. Pienso en Gloria Carrión con La Heredera del Viento.
pero sobre todo Marcela Zamora en Los Ofendidos y Gloria Carrión, ellas ¿Son hablan, salvadoreñas? Una salvadoreña y otra nicaragüense. Sus padres fueron torturados. Y Marcela Zamora con Los Ofendidos, ella llega con un libro amarillo así y se lo pone enfrente al ministro de Justicia y le dice: yo quiero que usted me hable de este libro amarillo. El tipo no sabe de qué va la cosa, quién sabe qué le dijeron, ¿no? Y entonces, ¿pero para qué? Si eso ya pasó, ya se olvidó, etcétera, ¿verdad? Bueno, es que la tercera persona que aparece en este libro amarillo se llama fulano de tal y es mi papá. Y estuvo torturado y el tipo, ¡pum!, se le cae la cara. Pero no hablemos de esto, no, es que sí, venimos a hablar de esto. Y con la cámara enfrente, una maravilla, una joya. Y luego, al final, habla con su padre y el padre le explica. Habla con el torturador de su padre. Es impresionante. Y ya no son documentales como se hacían antes, donde se contaba la historia, sino que ya es desde una mismidad, ¿verdad? Desde una intimidad que lo hace completamente distinto, ¿no? Que lo hace completamente personal, en ese sentido una voz autoral, ¿verdad? En Heredera del Tiempo también, ¿verdad? Es menos, si se quiere, frontal, pero también es sus padres que fueron torturados durante la Revolución Sandinista, y un poco la pregunta si valió la pena. Esa es la pregunta que se están haciendo los jóvenes nicaragüenses en este momento. ¿Valió la pena la revolución? Y es muy duro. Mercedes Moncada, en Palabras Mágicas, hace una serie de cuestionamientos de si valió la pena todos esos muertos, ¿verdad? Y toda esa guerra. Eso es, digamos, uno de los temas que se ve en los tres países, si se quiere, en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, y que es común, digamos. Por ejemplo, en Costa Rica hay un documental que empieza a rastrear la revolución. Nosotros tuvimos una revolución en el 48, que también empieza a preguntarse cosas sobre esa revolución. Sin embargo, es un documental, pero igual está tratando, los jóvenes tratando de leer su historia, ¿verdad? O sea, yo te pregunto, esa pasión tuya por el cine centroamericano, que lo has hecho tu razón de vida, ¿cierto? De estar por todo, estudiando, escribiendo y produciendo también y consiguiendo plata y todo eso, es porque tú sabes que el cine tiene que hablar de estas cosas, ¿cierto? Sí, sin duda. Es decir, Michael Jordan, yo me divertí mucho, pero, ¿verdad? No trabajaría para Michael Jordan. No, ni me necesitan tampoco. Sí, creo que esa pasión de los jóvenes que veo yo por contar esas historias o por preguntar sobre sus propias historias o por hablar de la migración, ¿verdad? O por hablar de la situación de pobreza que hay en la región. La región es una de las regiones más pobres y más violentas de del mundo. Honduras y El Salvador son de los países más violentos del mundo que no están en guerra, ¿verdad? Entonces, esas son las historias. Por ejemplo, en el caso de Julio Hernández, del que te he hablado muchísimo. Julio Hernández, ¿por qué no nos haces una presentación de Julio Hernández? Porque es un autor del cual hablan mucho y que tú has estudiado mucho. Tiene ya 8 largometrajes y básicamente los primeros 4 que hizo en Guatemala son de una especie de desencanto que hay en la juventud actual, de la clase media, como que no tienen futuro, no lo buscan. Un poco lo que decías en tu libro sobre los sin nombre, pero es diferente porque no es que los van a matar, no. En Guatemala no necesariamente los van a matar a los personajes que Julio retrata. Es simplemente que no tienen sentido de futuro, no tienen ganas de hacer nada. Pero son clase media. Son clase media, media baja, pero si no son confrontados a veces a los indígenas, que eso sí los matan, y eso los matan sin misericordia. Y te narro así brevísimo, en Gasolina, que es la primera película de Julio, que la hizo a los 33 años y con 4 pesos, pero bueno, y ganó San Sebastián, el Horizontes Latinos y Industria, fue la primera película centroamericana como que salió un poco. Los chicos, son 3 chicos que roban gasolina para dar vueltas por la ciudad
y en un momento dado van hacia la playa y chocan contra un bulto, y ese bulto son 2 indígenas que hablan en quechua, ¿verdad? O en maya. Bueno, maya, sí, en una lengua maya, y el hombre está muy herido, la mujer, uno no lo entiende, pero sabe perfectamente que lo que está diciendo es que la ayuden, ¿no? Y los amigos del que va manejando simplemente agarran los litrones de gasolina que llevan en el carro, le tiran la gasolina y prenden fuego y se van. Eso es algo que sucede, ¿verdad? Y todavía lo cuento y todavía siento rabia. La toma está con una distancia absoluta, ¿verdad? Uno ve así como explota y ellos siguen el camino. O sea, el tipo sigue el camino, se devuelve y terminan y llegan a la playa y el tipo le da un ataque de asma y punto. Eso es decir, es alucinante y así sucede. Es decir, el indígena es para la clase media y la clase alta guatemalteca es un estorbo, y ese, por otro lado, es el 65% de su población. ¿Es un estorbo o es una decoración, verdad? For export, ¿verdad? Para exportar. Entonces, ese es un poco el cine de Julio, y ese es el cine que, bueno, a Julio le hemos ayudado muchísimo. Hay otra película, Marimbas del Infierno, que tuvo mucho éxito, también con unas fotografías siempre con actores naturales y una fotografía muy sencilla, muy planos fijos, de lejos, ¿verdad? Encuadres nada sofisticado, ¿verdad? De un intento de unir a un marimbero que las maras le robaron las marimbas y el equipo y qué sé yo, ¿verdad? Con un metal rock, ¿verdad? Bueno, en fin, locuras, ¿verdad? Pero la película te muestra esos 2 mundos y cómo ese marimbero indígena, para poder vivir, se tiene que vestir de indígena en un restaurante para poder ganar dinero. Entonces el indígena se disfraza de indígena para poder vivir, ¿verdad? Bueno, eso es un detalle, la película es riquísima, ¿no? Entonces, bueno, también tiene otra sobre la memoria y sobre la búsqueda esta es otra obsesión, ¿verdad? Los desaparecidos, ¿verdad? Los desaparecidos de la guerra. Marcela Zamora, de la que te hablaba, salvadoreña, tiene el Cuarto de los Huesos, que es el instituto forense donde llegan las madres, como las madres de la Plaza de Mayo, como las madres de la Candelaria, que aquí, de la Candelaria, ¿verdad? Medellín, sí. Llegan las madres buscando los huesos de sus hijos, de sus muertos de la guerra civil, de sus muertos migrantes que por alguna razón devuelven los huesos, o sus muertos asesinados por las maras, ¿verdad? Entonces ella dice, aquí se concentra la triple tragedia de Salvador y ¿por qué no de Centroamérica, por lo menos del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Que es entre las maras, los migrantes, ¿verdad? Lo que queda de la guerra civil. Todo eso son temas que se van abordando, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Costa Rica y Panamá es distinto. Panamá tiene un cine, se está construyendo. Panamá, Chance, esta película que te decía, fue la primera película panameña que se vio en 61 años. Ustedes se imaginan 61 años sin verse en la pantalla. ¿Cuántas generaciones? Claro que fue un éxito, ¿verdad? Además era divertidísima también. Y Panamá tiene mucho dinero. Y entonces tiene un fondo de $2 millones para hacer cine, de un país que no tiene una tradición cinematográfica. Entonces, bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay documentales excelentes, hay películas costumbristas, hay comedias fáciles, ¿verdad? Pero bueno, está empezando. Y director como que locos. trajiste tú, panameño, tú me decías que era el director de cine. Pues en este momento sí es quizá el más fuerte. Acaba de hacer un documental que se llama Yo no me llamo Rubén Blades, y ya está volando, ¿verdad? Yo creo que él le va a seguir yendo muy bien, ¿verdad? Es el de Chance y es el de Invasión, ¿verdad? Él es mucho mejor documentalista, si se quiere, y bueno, y
inquietudes y se mueve y bueno, le ha ido muy bien con Yo no me llamo Rubén Blades. Con Invasión también le fue muy bien. Sí. También hay un festival de cine en Panamá, que es el más grande de toda la región, ¿verdad? Que también invita a Raimundo y todo el mundo y es glamoroso, alfombra roja, etcétera, ¿verdad? Es muy divertido porque es un país que está empezando, pero está empezando con mucho dinero, entonces a veces Y hay como un fondo de cine, hay como una ley del cine, ¿o no? Hay una ley de cine. Cierto. Y hay un fondo de $2 millones para un país que tiene 5 cineastas, o quizá ni eso, ¿verdad? 10, digamos. Entonces, pero bueno, está genial. Todos queremos ser panameños, esa es la frase. ¿Qué más te puedo contar? ¿O qué más quieren preguntar a alguien o comentar? ¿Quieres de pronto hablar de Iscanul, que me parece una película tan hermosa que inauguró esta muestra? No sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, pues se la recomiendo. Esa película, ¿quién es Jairo Bustamante? Es un chico guatemalteco, es un chico clase media. Su madre vivió, Iscanul significa volcán, en las faldas del volcán, y es una historia real la que sucede. Es una historia que muestra, por un lado, la marginalización total de los indígenas, ¿verdad? Dentro de la marginalización de los indígenas, marginación se dice, ¿verdad? Bueno, sí. Me perdonan el error. La de la mujer, ¿verdad? Una mujer que quiere irse, la van a casar, la cuento, ¿verdad? No importa el spoiler, no importa. Tiene unos valores de producción maravillosos, cinematográficos, o sea, este tipo sí, es un tipo que sabe muchísimo de cine, sí. Una sensibilidad extraordinaria. Una sensibilidad extraordinaria. Y bueno, una mujer que queda embarazada porque quiere huir, la van a casar con el patrón o el administrador de su finca, ¿verdad? Hay unas escenas donde está con la madre en una especie de sauna ritual que tienen los indígenas guatemaltecos, Tequesmal o Taquesmal, perdónenme, pero de verdad ahí se me olvida el nombre, y eso que lo hice, es una maravilla, donde se ve esa comunidad entre las dos mujeres, ¿verdad? Maravillosa, ¿verdad? Y luego los rituales de ellos, ¿verdad? Porque entonces la obligan a abortar, entonces cree que si una culebra la envenena, la puede abortar, bueno, en fin, no se las voy a contar, pero es una maravilla de película y a la vez toda en cachiquel, como les digo, un pedacito en español. Te das cuenta de la importancia del que sabe las dos lenguas y cómo manipula la realidad, ¿verdad? Cómo cambia todo solamente con ese saber, el indígena que habla español, ¿verdad? Y bueno, ganó el Oso de Plata en Berlín. Esa película, y lo digo con mucho orgullo, estuvo en Sinergia y nosotros habíamos invitado al programador del Festival de Berlín. Y ¿ustedes la produjeron? Nosotros en parte la apoyamos, pero la apoyamos con 4 bueno. ¿Cuánto vale una película de esas, por ejemplo? Mira, esa película se debe haber hecho originalmente, ¿verdad? O sea, el rodaje y la preproducción con $100,000. Y una vez que el tipo la vio, ¿verdad? Y una vez que estuvo terminada, ya ganó fondos para postproducción. Ajá. Y entonces lo más caro, la postproducción, ¿verdad? El sonido, qué sé yo, ahí sí tuvo más apoyo. Debe haber costado $500,000 por ahí. Y con $500,000 se voló muchísimos premios. Iba arrasando por todos los festivales, ¿verdad? Y es su primera película, ¿verdad? ¿Y quién es él? ¿De dónde viene él, digámoslo, de la publicidad? No, para nada. No, para nada. Él estudió cine. ¿San Antonio, güey? No, él estudió cine en París y empezó haciendo cortometrajes y una sensibilidad, un artista, porque realmente sí, no sabemos. Es decir, ¡pum!, hizo un peliculón de pronto. Ojalá la puedan ver. De verdad que sí. Te la dejo y la vuelves a pasar cuando quieras. Sí, okay. Claro que sí. Mira ya. Iscanul.
significa volcán, Ixcanul en cachiquel. Ixcanul, sí, en cualquier momento aparece en Netflix, cualquier cosa de esas, ¿verdad? En Netflix está, si es el mismo Netflix que en Centroamérica, que creo que sí, está una de Julio Hernández maravillosa que ya hizo en México, porque él se fue para México, que se llama Te Prometo Anarquía, sobre el problema de la droga, pero visto desde una perspectiva completamente diferente, de chicos que hacen skate, patineta, perdón, ¿verdad? Y se ven envueltos en un problema y qué sé yo, Te Prometo Anarquía, además un título maravilloso, ¿verdad? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Quieren saber algo? Dime. Bueno, usted hace como un comentario acerca de más o menos los conflictos y las temáticas que tocan las películas centroamericanas y sobre todo Guatemala, Honduras. El Salvador. Y Víctor, profesor, comentaba que las películas costarricenses sí. lo que abordan son pequeños dramas de la clase media. Y no lo contesté. Pero más allá de lo que me interesaría saber es cómo se recibe fuera de Centroamérica, primero, esas películas con esos conflictos y cómo se reciben las películas de Costa Rica con dramas pequeños y con conflictos menos. Ese es el gran tema, ¿verdad? La recepción, bueno, y la distribución, no vamos a hablar de distribución, una película costarricense no se ve en Nicaragua y una nica no se ve en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, salvo excepciones, ¿verdad? Nosotros no tenemos canales de distribución. Lo mismo que en Latinoamérica. Sí, lo mismo, igual, lo mismo. exactamente. Mira, en Costa Rica sí, me quedé en Michael Jordan, hablé un poquito de Medea, uno de los temas también de una de las películas que ha sido más exitosa es la migración de nicaragüenses a Costa Rica, ¿verdad? Y, por ejemplo, el tema de la familia disfuncional se toca en varias películas. Déjame pensar. Algunas de estas películas, bueno, El Camino de Ishtar Yassin o Medea de Alexandra, o digamos la película que tiene el premio más importante se llama Agua Fría de Mar y tuvo 1000 espectadores en Costa Rica, o sea, no la fue a ver nadie, muy poca gente, pero además esos 1000 espectadores, la mitad no les gustó la película y ganó el Tigre de Oro de Rotterdam, ¿verdad? Es una película sobre una mujer que está como con una especie de conflicto, se encuentra con una niña, la niña le insinúa que es abusada, pero es como una insinuación y todo es como muy simbólico, ¿verdad? Esa es una película típica, ¿verdad? Digamos, nuestra, que ha tenido éxito, ¿verdad? Pero hay otras películas que sí han tenido más éxito dentro de Costa Rica, como Gestación de Esteban Ramírez o El Regreso de Hernán Jiménez. Hernán Jiménez es un cómico de monólogos, ¿verdad? De stand-up comedies, que es muy, muy exitoso. Las películas que hace tienen bastante éxito. ¿Qué llamó éxito? 130,000 espectadores, 100,000 espectadores, pero eso ya es muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Y que hacen como una especie de crítica al país, pero con comedia, ¿verdad? O historias, digamos, de desamor o de desencuentros, ¿verdad? Gestación es eso, ¿verdad? El embarazo adolescente tuvo muchísimo éxito, una película muy vista, entre chicos jóvenes, ¿verdad? Luego él hizo otra que se llama Presos, que es una chica que se enamora de un preso, ¿verdad? Y una chica de clase media que se enamora de un preso y entonces romper eso, pero son historias como más entre melodramáticas, estas de las que les estoy hablando, ¿verdad? Con narrativas clásicas, ¿verdad? Más tradicionales, entonces la gente sí, como que sí las sigue un poco más. Luego Presos, por ejemplo, está en Netflix, se ve en la televisión, ¿verdad? Sería como eso, digamos, ¿verdad? Y algunas más críticas, digamos, de, qué sé yo, de la búsqueda del padre, se trató en 3 películas en Costa Rica, digamos, ¿verdad? Esos temas como más típicos, ¿verdad? En ese sentido pero son pequeños dramas, ¿verdad? No son
puff, el narcotráfico o las maras, ¿verdad? O la migración, ¿verdad? Que es mucho más violento. O si se toca el narcotráfico, porque se toca, en algunas películas se toca tangencialmente. Estamos en Costa Rica un poco en eso, digamos. No, al contrario, como que no vemos esos problemas tan cercanos, ¿verdad? Como somos un país en ese sentido más tranquilo, aunque se acaba de encontrar no sé cuántas toneladas de cocaína en un avión con banano costarricense en España, ¿verdad? Pero quizá todavía no nos ha llegado el cineasta que quiera como lanzarse más a los problemas sociales, ¿verdad? Todavía seguimos manteniendo un poco esa imagen de país de idílico. Paz, idílico, sí. Pero si en los documentales de pronto se ha explorado lo de los ambientalistas asesinados, hay un tema… Exactamente. Sí, en los documentales son un poquito más fuertes. Durante los 70 hubo una generación de documentalistas impresionante que habló de la delincuencia, de la prostitución, del alcoholismo, del abandono del campesinado, etcétera, y fueron paulatinamente, eso lo hicieron desde el centro del Instituto de Cine, fueron paulatinamente callados, quitándoles presupuesto. Unos documentales que yo te he comentado que viendo cosas acá es sorprendente que sucediera en ese momento en Costa Rica. Ahora está empezando, estás hablando, me imagino que de… ¿viste el documental de Álvaro Torres? Nosotros, exactamente, Las Piedras. Está el tema de los ambientalistas que lo quiere trabajar Laura Astorga, la directora de la que hablamos. Bueno, la han amenazado, unos ambientalistas asesinados, quemados en una casa. Es un tema que quiere abordar varias gente. Bueno, esta realizadora dijo que lo estaba tratando, se iba a llamar El Infierno Verde, qué sé yo, recibió un par de amenazas, ella sigue adelante, vamos a ver qué pasa. Pero no, es más autocensura que censura, digamos, ¿verdad? Es más también un cine que no sabe muy bien por dónde, salvo algunas mujeres que sí tienen como muy claro que la vía es los festivales, ¿verdad? Es un cine que no sabe muy bien cómo agarrar al público, ¿verdad? Por ejemplo, esta película que te dije ahora que fue el gran éxito, se llama El baile de la gacela y es sobre los adultos mayores, ¿verdad? Y entonces bailan y es lindo porque, bueno, no se las voy a contar, es una película feliz, como digo yo, con un final feliz y con una historia bien amarrada y la gente fue a verla y la disfrutó, ¿verdad? Pero es 20,000 espectadores, con 20,000 espectadores no pagas una película de $500,000, ¿verdad? Y ni puedes hacer una siguiente. Luego otra que se acaba de estrenar, Cascos Indomables, Neto Villalobos había hecho una por las plumas, él retrata como ciertos sectores de la sociedad, en este caso de mensajeros, ¿verdad? Un poco con actores naturales, ¿verdad? Y tratando de ver estas pequeñas historias de la clase media baja, ¿verdad? Pero no con un poquito de humor. Pero esta no tuvo mucho éxito. Por las plumas sí, se vio mucho en festivales. Esta todavía no. Una comedia más bien. Como comedia, un poquito de comedia, sí, y como comedia de costumbres, ¿verdad? Pero no costumbrismo del campo, ¿verdad? Como el tradicional, sino como una comedia urbana, de costumbres urbanas, ¿verdad? Pero no tuvo gran éxito, ¿verdad? Los documentales, por el contrario, se ven de manera subterránea o de otras maneras, ¿verdad? Entonces tienen duran más como en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Porque digamos un cine como el colombiano, que refleja una sociedad tan violenta y con dramas tan patéticos y de todo tipo,
a veces los espectadores quisieran tener también una oferta de un cine de pequeños dramas, de dramas de clases medias, de cosas, de amores, de gente que logra… Sí, Sí me entiendes. lo entiendo perfectamente. De dramas familiares y demás. Entonces, en ese sentido, aquí tampoco cuaja mucho eso, solamente tienen éxito las comedias. Sí, o las eso. comedias o las películas estas, como Matar a Jesús, de una que hemos hablado, ¿verdad? Sí. En festivales. No sé cómo, digamos, le va a una película como Matar a Jesús en taquilla. Por ahí creo que tuvo por lo menos que 40,000 espectadores, creo que tuvo. Que es poquísimo para un país. Sí, que es como si ustedes tuvieran 5,000. Exactamente, También. que es poquísimo. Sí, eso nos pasa creo que a todo el cine latinoamericano, ¿verdad? Es un poco eso, ¿verdad? Las comedias son las que están atrayendo al público masivamente, ¿verdad? ¿Por qué no nos comentas una película, por ejemplo, nicaragüense como Yuma, la Yuma, que es muy interesante, es de una directora? Sí, de una directora, es un caso muy, muy curioso porque es una directora francesa que se vino a vivir a Nicaragua a actuar y se enamoró del país y se enamoró de un camarógrafo, de paso se ha dicho, de un director de fotografía, y se quedó. Y es la única directora que ha realizado largometrajes de ficción en el siglo XX. Ha hecho 2, La Yuma y La Pantalla Desnuda. Y La Yuma es la historia de una chica que quiere salir de un barrio marginal a través del boxeo. Y la película tuvo un éxito apabullante, ¿verdad? Como les decía, se vio pirateada en salas de cine, ¿Cuántos etcétera. espectadores tuvo La Yuma? Bueno, en Nicaragua no sé exactamente, pero sí fue más exitosa que no me acuerdo exacta, pero cuál era, si era Indiana Jones o si era, no sé, el taquillazo del momento, ¿verdad? Pero se vio mucho pirateada, qué ganas de tener esas cifras, ¿verdad? Porque también son cifras válidas. Pero es una película dramática, ¿cierto? Sí, tiene su melodrama, ¿verdad? Tiene su historia de amor y tiene la historia fuerte de ella luchando contra todo. Vemos también el abuso de los, ¿verdad? De los niños, el abuso que hay en nuestras familias, ¿verdad? La madre tiene un chulo ahí viviendo en la casa que abusa o que trata de abusar de sus hijos y ella se hace de la vista gorda con tal de que el tipo no se vaya. No sé si se dice de la vista gorda aquí también. Sí, también. Sí. Sí, tiene ese drama. Mucha violencia. Muchas pandillas, droga. Todo y eso. Un personaje muy hermoso, pues, digamos, lo tuvo que haber pegado muy duro. O sea, tiene al mismo tiempo también mucha identidad. Sí. Es muy, muy nicaragüense. La sociedad se ve ahí, digámoslo, muy precisa en sus detalles, muy hermosa en todos sus detalles. Es hermosísima. Bueno, el guión es de ella y también está basada en la historia. Bueno, también hay un apoyo de un boxeador nicaragüense y sí, tuvo un gran éxito. La Yuma es una película que todavía… ahora yo estuve en Carolina del Norte y la estaban estudiando en una clase, ¿no? Porque sí, es muy esa identidad. Retrata la identidad nicaragüense de la clase media baja o baja, ¿verdad? Es excelente. También te la puedo dejar para que la vuelvas a pasar. Bien, claro que sí. Sí. ¿Vos sos tico? Sí, señora. Sí, claro. Yo tengo otra pregunta. Dale. ¿Y vivís aquí? Perdona. Sí, señora. Buenísimo. De un cine que yo no he escuchado absolutamente nada y no sé si existe, y es un país centroamericano absolutamente. Belice. Sí, yo en Sinergia incluía Belice, no sé ni cómo. Y hay 2 cineastas, te juro. Había un festival incluso de cine de Belice. El problema es que Belice, y por eso yo no lo incluyo en las investigaciones, bueno, tiene una historia totalmente distinta, ¿verdad? Y hablan inglés. Entonces, lo han hecho, hay una documentalista que es una canadiense casada con beliceño, y hay una beliceña, y hay un canadiense también creo que vive ahí.
Entonces han hecho como documentales sobre la música, un poco están en esa etapa, ¿verdad? De empezar como a mostrar como lo bonito que hay ahí, ¿verdad? Entonces, o de personajes emblemáticos de Belice. Nosotros apoyamos, de hecho, varios documentales, Tres Reyes, que eran de 3 músicos, ¿verdad? Welcome to My World, ¿verdad? Mostrando así como las bellezas de Belice, por tratar un poco de empujar ese cine. Pero es un cine que está apenas, como te digo, no debe tener 10 películas, porque es un país muy pequeño, es un país que tuvo la independencia en el año 81, ¿verdad? 1981, ¿verdad? Entonces, pero está muy buena tu pregunta, ¿verdad? No se me escapaba, Belice. Lo he dejado de lado, pues al propio, porque es pues otra historia y otra lengua, ¿verdad? Y por eso con el Caribe yo me meto a veces un poco con Cuba. Alguna vez intenté pues trabajar un poco el cine dominicano y puertorriqueño, pero ya las islas, eso me pasaría en todo, en lengua, en cultura, ¿verdad? Es una cosa realmente diversa y riquísima, pero no, gracias, ¿verdad? Me quedo aprendiendo un poquito de cine cubano y no mucho más, ¿verdad? Y dominicano y puertorriqueño por ahí, pero en realidad no, mi trabajo es Centroamérica, sin Belice. Está muy bien, en una nota al pie de página, sin Belice. Centroamérica hispanoparlante. Sin embargo, sí me puedo meter, por ejemplo, sin miedo, con una película en una lengua indígena, pero claro, es ya por otras razones, ¿verdad? Si no sería negado una película en garífuna, ¿verdad? Como hay un par de documentales de unas nicaragüenses, ¿verdad? Sobre la costa atlántica nicaragüense, los garífunas y los misquitos, ¿verdad? Entonces también es riquísima la región, ¿verdad? Pero claro, es una visión también desde el centro, ¿verdad? Todavía, desde el centro de los países. O sea que el cine centroamericano, en este nuevo ensayo que estás escribiendo, en este nuevo libro de la pantalla luminosa, ¿cierto? Vamos a ver si lo llamo la pantalla luminosa, porque tanta pantalla ya, bueno, me van a matar, pero sí, en todo caso ahora sí es luminosa, porque ahora sí podemos hablar de este cine. Ahora te emocionan todas estas películas, todos estos directores. Sí, y me duelen mucho también. Sí, hablas con ellos. Sí, los conozco mucho por Sinergia. El año pasado hice un congreso de cine centroamericano, que fue, creo que ahí donde el estudiante consiguió el libro, no sé, la verdad. En Costa Rica. Hice un congreso de cine centroamericano en Costa Rica, un primer congreso académico. Y hay gente estudiosa así como tú, digámoslo, mucha gente. Esa fue la sorpresa, no mucha gente, pero hay. Ya no soy un loro aislado, hablando como solita. Hay gente que, claro, no todo el panorama, pero sí, por ejemplo, tal película o 2 películas, ¿verdad? Pero sí, y he dirigido algunas tesis, ¿verdad?, sobre cine centroamericano, y algunas otras andan por ahí, y ya empieza a estudiarse también, ya no estoy sola, ya por dicha hay diálogo, y eso es muy importante. O sea, para ti es muy importante que exista gente como tú, digámoslo. Claro. No sé, también en Colombia es muy importante que claro, haya gente que, digámoslo, estudiando, marcando, mostrando un entusiasmo, sacando conclusiones, poniendo cuidado, digámoslo, a lo que hacen los directores, ¿cierto? Claro, porque bueno, lo más importante evidentemente son las películas, pero también es importante que esas películas se den a conocer, y uno no se imagina cómo se pueden dar a conocer a través de la academia. Es increíble, de verdad. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos es un mercado increíble de películas latinoamericanas para todos los cursos de español o de medias cultura o de cultura española. Exactamente, ¿verdad? De hecho, la Yuma está en esta universidad que yo venía, ahí estaban estudiando, la verdad. Entonces, de alguna manera, alguna gotita, algún granito de arena ponemos también los académicos. No todos somos muy aburridos, ¿verdad? Como tenemos pinta, espero, ¿verdad?, no haber sido muy aburrida. Y por un lado, y por otro lado, ¿cómo se llama? Pues se va difundiendo, y la gente
te pide las otras películas y qué sé yo, y va bueno. moviéndose en otros circuitos, ¿verdad? Pero es necesario que se vean las películas, que sigan viéndose. Entonces sí. Ahora que casualmente estuviste, entramos a la Cinemateca y estuvimos escuchando hablar del cine colombiano de los años 60 y estaba Carlos Álvarez y todo mostrando sus cortos de los 70 políticos y demás, esas ponencias y todo. Yo vi que te emocionó el ambiente. Muchísimo, me encanta, porque claro, pienso en viendo esas cosas de los 70, pues también pensé en las cosas de los 70, poquitas que habían en la región, ¿verdad? Y que también trataban de hacer un cine político, un cine, sobre todo nosotros que hemos tenido a los Estados Unidos encima tanto, ¿verdad? Es decir, un cine contestatario que además no solo sea contestatario en su temática, sino en su forma, ¿verdad? Que trate de ser un cine que no imite a Hollywood, ¿verdad? Entonces, claro que me emocionó muchísimo ver eso. Además, yo, como dijiste, he estudiado el cine latinoamericano y había oído hablar de Chircales la había visto y había visto Agarrando Pueblo, que es una joya. Pero no habías oído nunca de José María Arzuaga, por ejemplo. No, ese tengo que buscarlo, sí. Entonces, claro que uno aprende montones, ¿verdad? Uno sigue aprendiendo y si no se muere, ¿no? Pienso yo. Y lo que hablamos ahora, María Lourdes es especialista en Gabo y el cine, cosa que es un tema que a nosotros nos interesa mucho. Aquí se han escrito algunas cosas. Gabo maniática. Sí. Sí, hice este libro de Los amores contrariados. Trabajé desde Tiempo de morir, que es del año 65, hasta Memorias de mis putas tristes, que es más reciente. Y el balance es que de que Gabo no era una maldición para el cine. No, para nada. O sea, no deja yo no quise hacer esa conclusión así de que trae como mala suerte, pero sí ninguna de las películas ha tenido un éxito de taquilla o un gran éxito de crítica. Ninguna. Sin embargo, hay algunas que a mí me gustan. Hay algunas que son delirantemente gavianas, como por ejemplo Un señor muy viejo con unas alas enormes, de Fernando Birri. Es delirante, es una película hecha por estudiantes y por Fernando Birri en la Escuela de Cine. Algunas adaptaciones de sus guiones, como Milagro en Roma, por ejemplo, la de Lisandro, es hermosa, me parece. Es un cine pobre, pero es hermosa. Yo le saqué cosas a la película de Jorge Alitriana, a Edipo Alcalde, pero bueno, también es una época del cine latinoamericano, ¿verdad? Distinta, no sé. Hay de todo, no me hagas decir cosas terribles. No, mejor nos ponemos a hablar de una película maravillosa que no se pueden perder, que está en la ficha allá afuera, la de Ricardo Darín. Todo, exactamente, todos lo saben. No se la pueden perder, está muy buena. Bien, de Javier Bardem y Penélope Cruz, no sé cómo decir gracias, exactamente. ¿Ya la están dando o la van a dar? No, está ahí anunciada. No sé si hay algo más, si no, en todo caso, pues les reitero mi agradecimiento y los invito a que vean cine centroamericano, no le tengan miedo, hay cosas maravillosas, hay documentales valiosísimos, fuertísimos, hay ficciones que muchas veces tal vez no están totalmente, ¿verdad?, armadas, que por ahí les encuentran algo, pero hay intentos, y bueno, no se pierdan a Julio Hernández Cordón, a Marcela Zamora, estos nombres que les he dicho, bueno, a Jairo Bustamante, por supuesto, ¿verdad?, a Florence Joget de La Yuma, ¿verdad?, bueno, hay muchos más, ¿verdad?, pero de verdad no le tengan miedo, hay mucho que explorar y hay muchas cosas parecidas de alguna manera. Nosotros, desgraciadamente, ustedes han tenido el problema de la droga,
el narcotráfico, nosotros hemos sido puente, pero bueno, tenemos también en común la pobreza, ¿verdad? Y también el amor y mil cosas más, así es que los invito a ver cine centroamericano y de verdad te agradezco muchísimo, muchas gracias Víctor, a ti, y a la muchas gracias. Cinemateca, y ha sido y hasta espléndido público, de verdad. Muchas gracias. No, gracias y gracias por conocer esa pasión tuya y hace que uno también como que añore que nazcan un poco, tener aquí también académicos y estudiosos como tú. Y ese cine centroamericano es muy afín a nuestra realidad, y la forma como están resolviendo, digamos, los dramas, las historias, es decir, aprende uno mucho. Yo te digo que viendo las películas de la muestra he aprendido mucho, tiene una forma particular de observarlo, la cultura popular, al mismo tiempo la violencia, pero al mismo tiempo sin grandes, o sea, con un término medio, con una observación de todo al tiempo y con mucha precisión de las cosas. Y yo creo que Iscarnul es una película hermosa, hermosa, que visualmente y estéticamente hay que aprenderle mucho a este director. Y la idea es que queda la semilla de ver a Julio Hernández, de verdad. Queda pendiente Julio Hernández. Queda pendiente esa tarea. Cordón. Y yo creo que la segunda muestra de cine latinoamericano en el centroamericano en el 2019 será con Julio Hernández. Perfecto, genial. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.